Hola, 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 hola. ¿cómo están? Muy buenos días. Iliana Moreno desde la Ciudad de México, les mando un cálido abrazo y estoy súper contenta de estar con mi equipo preferido de ONA, estar con mis amigos Jan de Perú, Miguel de Brasil y Rafa de Colombia. El día de hoy vamos a platicar de ONA, es un tema súper apasionante. Quiero pasar el micrófono a mis amigos para que se vayan presentando, por favor. Hola, soy Miguel de São Paulo, Brasil, representante de CTS, consultor en el área de desarrollo humano organizacional y trabajando con hace un par de años ahí con proyectos muy interesantes y un placer estar con todos ustedes. ¿Qué tal? Mi nombre es Jan Villanueva de Perú, de Lima, Perú. Represento a ADN Scan, una compañía también dedicada a People Analytics, sobre todo a ONA, apasionados por ello. Y estoy encantado de trabajar con ustedes el día de hoy en esta charlita sobre ONA. Y también somos partners de CTS, Cognitive Talent Solutions. Hola, mucho gusto, Rafael Uribe de Medellín, Colombia, también trabajando en temas de talento humano y analítica desde hace muchos años, con ONA aproximadamente hace 3 años, haciendo algunos entendimientos de cómo las organizaciones funcionan por debajo, en el pasillo. Y eso es lo que vamos a conversar hoy. Entonces, un hola a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento en que los escuchen esta conferencia. Muchísimas gracias, amigos. Oigan, entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar a platicar de ONA activo y ONA pasivo. Miguel, ¿me podrías dar tu opinión y me podrías profundizar un poquito? ¿Qué es ONA? Bueno, la definición, traducción sería análisis de redes organizacionales o organizativas y de hecho entender cómo son las interacciones de colaboración que suceden en la organización y ya hablaremos hoy de cómo pueden ser medidas, ¿no? Las dos formas de medir que son la forma pasiva y la forma activa y entender esas interacciones entre las personas y de hecho lo que sucede muchas veces es que la gente mide mucho capital humano y mide poco capital social, que es cómo suceden las colaboraciones en la organización y siempre escuchamos que las empresas tienen problemas de colaboración, de integración y ONA puede ser una muy buena solución a través de datos disponibles en las empresas para poder medir y trazar planos de acciones en ese sentido, ¿no? De mejorar la colaboración. Ese es mi Excelente. intake de ONA. Excelente, excelente. Fíjate que me encanta el tema de lo que mencionas del capital social. Me gustaría ahora preguntarle a Rafa, Rafa, ¿qué es ONA activo y pasivo? ¿Nos puedes dar un poquito más de preámbulo? Sí, yo creo que es muy importante entender que cuando, como decía Miguel, vamos a medir las relaciones de la organización, pues hay dos formas principales de medir las relaciones. O me voy y le pregunto a la gente, le pregunto a Miguel con quiénes se relaciona. Entonces, Miguel se relaciona con Jan, con Ileana, con Rafa, Rafa se relaciona con Pedro, con Andrés, ¿cierto? Y empiezo a medir eso y voy literal y les pregunto en un survey o manualmente, pero pues ya con herramientas tecnológicas, recabo esa información y construyo mi grafo, mi red, o me voy a las fuentes pasivas, en este caso, por ejemplo, Microsoft o Google o Slack, y entiendo quién se relaciona con quién, ¿cierto? Sin ir a preguntarles, extraigo la información de correos, reuniones, chats, y entiendo quiénes se relacionan con quiénes. Entonces, es la misma información. La ONA pasiva me permite no hacer una encuesta, no hacer un levantamiento de información, extraerla directamente desde el sistema. A la gente no le gusta contestar encuestas, ¿cierto? Y esa es información donde también tengo el timestamp o el momento de cuándo generó esa interacción. Por el otro lado, la ONA activa es activa, yo le estoy preguntando a las personas, puedo preguntarles otras cosas, puedo preguntarles quiénes son motores de innovación, quiénes son motores de conocimiento, quiénes son, digamos que referentes en otros temas, y por eso digamos que las dos formas pueden ser complementarias, ¿sí? Una requiere el esfuerzo de la encuesta, el otro requiere simplemente extractar la información, pero no me permite la cantidad de cosas que puedo levantar a partir de una encuesta activa. Claro, y me quedo ahorita pensando que también depende muchísimo la cantidad de colaboradores que haya en una organización. No es lo mismo una manufacturera de 100, no es lo mismo platicar de una farmacéutica de 3,000 o 30,000 colaboradores, ¿no? Entonces, es súper rico, súper interesante lo que estás diciendo, Rafa. Giancarlo, ahora es tu turno. Me gustaría preguntarte, ¿cuándo se debe de aplicar ONA activo y cuándo debemos aplicar el ONA pasivo? Sí, mi recomendación
como decía muy bien Rafael y sobre el qué cosa es activo y pasivo, el ONA activo se debe utilizar sobre todo cuando queremos ver los niveles de influencia, los hilos, los cuellos de botella, el clima y las tensiones que hay dentro de la empresa. Porque como es una encuesta, uno va identificando a aquellas personas que lo inspiran, que le dan soporte técnico, es más una opinión, entonces es más cualitativo. En cambio, uso ONA pasivo, que como decía Rafael, se obtiene de la data, de los trazos de datos que vamos dejando cuando interactuamos por correo electrónico, cuando usamos herramientas como Slack o como herramientas como las de Meta, que es Workplace, ¿no? Uno va dejando trazos de cómo va interactuando. Entonces, eso lo utilizo para ver más temas de, por ejemplo, por peligro de burnout, cuando hay demasiada carga de trabajo, cuando hay cuellos de botella, cuando hay mucha dependencia de un área y es más para rediseño organizacional, ¿no? La combinación de ambos es lo perfecto, ¿no? Lo lindo es que la herramienta que nosotros usamos, que es la de Cognitive Talent Solutions, te da las dos vistas y eso lo puedes complementar a la hora de dar tu diagnóstico al cliente, ¿no? Al gerente de recursos humanos o al gerente general. Súper. También esto nos trae un poquito a colación que dependemos, bueno, tenemos que investigar muy bien la necesidad y el pain point de la empresa para saber, pero lo padre de todo esto es que tenemos ese complemento, tanto la parte de ONA activo como ONA pasivo. Chicos, Miguel, Rafa, ¿les gustaría agregar algo más al tema de ONA pasivo y activo, de cómo lo vamos a implementar? Yo creo que hay una... Rafa. Dale, Miguel. Bueno, yo creo que hay una realidad, como ustedes dicen, es que no todas las organizaciones están preparadas para hacerlo, digamos, dependiendo de la madurez. Es muy probable que muchas organizaciones que tengan, no todas las organizaciones funcionan en los sistemas tradicionales. En Colombia, lastimosamente, o lastimosamente no, pero hemos visto muchas organizaciones que funcionan por WhatsApp. Y esta es una información que es, pues, que no es corporativa y que por tanto pues, no nos permitirá extraer esta información. Y entonces, por tanto, una pasiva no nos va a funcionar muy bien. Por otro lado, hay organizaciones que no tienen una cultura de contestar encuestas o de llenar surveys y esto requiere unas participaciones altas del número de personas que responden. O sea, yo necesito para que pueda realmente funcionarme bien la información. Entonces, yo creo que depende de la madurez, depende de lo que quiera buscar. Y al final, todo en People Analytics son hipótesis que yo planteo, que hoy las soporto con datos para poder encontrar problemas de negocio. Entonces, lo primero es cuáles son mis problemas de negocio. Y dependiendo de eso, es qué es lo que yo necesito activar. Súper, excelente. Perfecto. Yo complementaría que la idea de la combinación de las dos es súper fuerte. A veces tenemos problemas con la área de tecnología de información por miedo de los datos de una pasiva, y a veces lo que es más relevante de información tiene que ver con influencia, o sea, vale más la activa, pero la combinación es lo más interesante. Y un punto que Rafael comentó es tener muy claro cuál es el primer dolor de negocio que quieres contestar con la aplicación. Después podremos abrir la caja de Pandora, digamos así, en términos de información y de decisiones que se puede tomar encima de los datos, pero si tienes un blanco inicial, es lo ideal, por lo menos en mi percepción. O sea, ¿qué queremos medir inicialmente y no hacer la aplicación con un alcance súper amplio? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El pain point y la identificación de necesidades y tener esta riqueza de poder combinar esta mezcla tanto pasivo como activo, podemos llegar a apoyar muchísimo a la organización. Bueno, ahora me gustaría preguntarle a Miguel nuevamente, oye, ¿nos puedes platicar, nos puedes contar brevemente el caso en el cual ya tú hayas aplicado estas dos metodologías en Brasil específicamente? Sí, tengo aquí, ese es un caso de un banco de cambio y una casa de cambio combinado, muy interesante porque son dos empresas y prácticamente parecen una, porque no tienes mucha aislamiento, tienes algunas personas que se hacían de puente y pudimos identificar a través de un activo quién eran los conectores, quién eran los expertos. Y una cosa interesante que al combinar
fueron 400 personas mapeadas. Aquí tenemos interacciones básicas de intercambio de información, soporte técnico, el apoyo personal, la idea de tener un amigo en el trabajo y quién generaba inspiración en quien trabajaba. Y en verde tenemos la gente más central ahí en la organización. Lo interesante al combinarlo, y si vamos para el siguiente, es que la gente que estaba aislada en la red era gente que naturalmente estaría aislada en la red porque son los agentes de cambio que están en un aeropuerto, en una ciudad más alejada y no tienen tanta conexión con la central, pero qué movimentaciones podíamos hacer para conectarlos. Y en la parte pasiva escuchamos, o sea, los metadatos de Office, no las informaciones detalladas, pero cuál era el volumen de información en términos de agenda de reuniones, de cantidad de mails, de quién intercambiaba información con quién. Y fue muy interesante porque descubrimos que muchas personas que fueron indicadas como centrales, o sea, como influencers, sus sectores estaban sobrecargados y no tenían personas directas como sucesores o gente que podría responder a esa duda técnica o ese desafío que una otra área le demandaba, pero estaba concentrado en esa persona. Entonces, por la cantidad de reuniones y el volumen de email, podríamos ver que mucha gente que era reconocida como influyente y central, pero estaban sobrecargados de trabajo como sectores. Entonces, se podía distribuir mejor la carga de trabajo. El principal resultado de conclusión, claro que hay movimentaciones individuales, promociones, movimentaciones laterales del trabajo que surgieron a partir de ahí. Pero lo interesante fue entender la combinación de los dos, que había mucha gente súper influyente, pero que tardaba en tomar decisiones porque estaba sobrecargada de trabajo. Así que el resumen muy cortito de la intervención combinada fue el principal takeaway fue esto. Oye, Miguel, ¿y más o menos puedes platicar el giro de la industria de este caso de éxito? ¿De cuánto movimientan en términos de... Es una de No, las más grandes... No, para que nuestros la gente invitada sepa más o menos qué industria, este cliente muy particular, de qué industria se compone. Es un banco del área financiera, un banco de cambio, o sea, hacen cambio para empresas grandes, o sea, B2B, y también tienen tiendas B2C. Así fueron las dos empresas, las principales áreas administrativas que hicieron el proyecto. Excelente, entonces podríamos tener muy claro que con toda la implementación de ONA pasivo y activo, lo que se pudo detectar y descubrir fueron líderes informales, ¿no? Y mucha gente que no necesariamente eran cargos muy importantes, pero esa gente, pues de alguna manera influye en la banca. Y el tema, creo que el pain point que tiene o tenía el cliente es el tema justamente de las sucesiones, ¿no? ¿Quién va a ocupar esos puestos? Y que eso pasa muy frecuentemente en la banca o en las empresas de finanzas. Efectivamente, y Ileana, más allá de eso, también distribuir mejor la carga de trabajo, que estaba muy enfocada en algunos líderes, y es normal, todavía seguían con muchas cosas operacionales, ¿sabes?, en su actuación, y eso fue muy interesante, descubrirlo. Ay, excelente. Me encanta porque la verdad esto es muy rico y esto puede ayudar a muchos otros empresarios y compañías a tomar una muy en serio, ¿no? Me gustaría ahora preguntarle a Rafa, ¿qué casos nos puedes compartir en la región, en tu región, en la hermosa Colombia? Bueno, aquí tenemos dos casos que son muy interesantes. El primero es de una empresa de construcción, que cuando hicimos el análisis de todas las personas y cómo se relacionaban, en colores ven las diferentes áreas. Y ustedes pueden ver en la parte, como un piquito que tiene en la parte derecha, en amarillo es el área de diseño y en fucsia, en la parte superior, es el área comercial. Y una primera conclusión muy interesante es que el área de diseño está encerrada en sí mismo, diseñando lo que está de moda en las revistas de diseño, en las construcciones de Nueva York, quién sabe lo que está pasando, pero no están conversando con su área de comercial, no están entendiendo lo que los clientes están pidiendo. Y era uno de los cuestionamientos interesantes y es, venga, ¿cómo realmente nos estamos relacionando? Entonces, una primera análisis que puede salir cuando hacemos este tema de los silos organizacionales. Y esa misma organización le hicimos un análisis de cómo se está sintiendo las personas, cómo recomendaban trabajar en esa empresa. Entre más verde, pues más recomendaban, en rojo menos recomendaban.
y encontramos como varios fenómenos importantes. El primero es que las personas de menos recomendación claramente están en periféricas, tienden a estar más periféricas. Eso es hay una correlación positiva entre centralidad y preferencia por trabajar. Entre más concentrado, entre más central estés, más conectado estás con la cultura. Las personas más desconectadas, menos conectadas están. Menos centralizadas, menos conectadas están con la cultura, y también hay unos focos específicos en donde hay influenciadores que influencian la cultura de forma, digamos que no muy positiva, o que generan unas inquietudes importantes en temas de ambiente laboral alrededor de un líder o alrededor de un área de la organización. Entonces, el tema de los promedios es muy peligroso en talento humano, ¿sí? Tú tienes 2 carros, yo no tengo carro, en promedio tenemos un carro. Si hacemos un promedio de ambiente laboral, pues decimos más o menos todo el mundo está bien, ¿cierto? Pero no, espérate, es que hay unos focos específicos en donde necesitamos entender cuáles son las relaciones y cómo se conectan para uno poder realmente influenciarlo y trabajarlo. Y otro ejercicio muy interesante que hicimos fue con potencial. Mezclamos la información de los altos potenciales que tenía la organización con qué tanto se trabajaban o qué tanto recomendaban las personas trabajar con estas personas. Entonces, en amarillo vemos las personas que son declaradas por la organización como altos potenciales, y en azul vemos las personas y el tamaño, digamos que del nodo, es qué tantas las personas quieren trabajar con estas. Entonces vemos de forma muy interesante personas amarillas de nodo grande, que significa son altos potenciales y la gente quiere trabajar con ellos. También vemos nodos grandes que no son amarillos, que simplemente puede ser el cuestionamiento de son personas referentes para la organización, pero no para talento humano. Puede que sí, puede que no sean personas que no necesariamente la organización las esté viendo con un foco, pero llama más la atención los nodos pequeños amarillos. Son personas que sus compañeros de trabajo no recomiendan para trabajar con ellos, pero que están siendo considerados altos potenciales de la organización. ¿Puede pasar? Sí, pero la pregunta es ¿qué tanto? ¿Cierto? Y creo que es más bien como para que talento humano se haga ese análisis de quiénes son estas personas y cómo pueden trabajarse. Entonces son como 2 casos de uso de una activa que tenemos que pueden, digamos, que ser muy relevantes por la información que presentan. Definitivamente me queda claro, y bueno, no sé si ustedes comparten igual la opinión, pero esto es información y data increíble para las cabezas de recursos humanos, y vuelvo como comentaba Miguel, o sea, el ser humano es una caja de Pandora. Entonces esto se vuelve todavía mucho más interesante porque depende de cada empresa, organización, y la gente es un poema, ¿no? O sea, cada quien tiene su manera de pensar. Me gustaría ahora, mi estimado Gian, en Perú, en nuestro hermoso Perú, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. Gracias. Y qué casos reales han habido. Bien, una ventaja del ONA pasivo y activo es que uno puede hacer tracking, ¿no? Si uno está constantemente todos los meses viendo los resultados financieros de una empresa, viendo las ventas, viendo los costos, hasta incluso yo que he sido gerente de marketing muchos años, viendo el branding, viendo la marca ¿no? y sus resultados, ¿por qué no medir con un tracking lo más valioso que tiene la compañía, que es nuestra gente? Entonces, la ventaja del ONA activo y pasivo es que uno ya tiene plataformas en las cuales puede ir alimentando con la información que queda como rastros de data, como decía hace un rato, para el ONA pasivo, o haciendo encuestas, aplicándolas cada 6 meses, cada año, y viendo cómo evoluciona. Acá yo les he traído un par de casitos. El primero es de una empresa de tecnología latinoamericana, una empresa que tenía un buen nivel de clima laboral, un buen nivel de NPS, Employee Net Promoter Score. Pero cuando tú hacías Zoom en el 2019, veías que la compañía estaba fragmentada, ¿no? Tenía como que espacios. Ahí se da uno cuenta que es como que hay 2 empresas en vez de una, no como la que presentó Miguel, que estaban todas unidas. Lo ideal es justamente que la integración se vea en estos mapas, en estos grafos. Entonces, en 2019 vimos esto. Y lo importante, el objetivo específico de este apoyo era integrar a la compañía. En el medio vino la pandemia, y como ustedes saben, la pandemia nos trajo el trabajo híbrido y el trabajo remoto. Esta compañía duplicó en gente, seguía teniendo buenos índices de clima laboral, pero ahora tenían el problema de la pandemia. Entonces tuvieron que accionar con varias iniciativas en las cuales ya no había que pensar en un solo edificio, sino pensar qué hacían las personas desde remoto. Y en el 2023, cuando hemos hecho la última medición, vean cómo ya
todo el mundo se ha acercado mucho más. Aquella comunidad que estaba a la izquierda separada se unió más a la zona estratégica, la zona comercial estratégica y de control financiera. Y a pesar de que ese grupo trabaja 100% en remoto. Entonces, mi primer consejo es no haga una medición y después de 4 años lo vuelvan a hacer. Esto es como medir nuevamente las ventas, las finanzas, así como el clima laboral se tiene que medir con mucha frecuencia, también la capacidad del capital social, la interrelación y los líderes formales. El segundo caso que les voy a presentar también interesante y es un caso de evolución. Acá van a ver, un segundo. Wow, qué interesante. Me encanta el look and feel y Sí. cómo se va moviendo, ¿no? Sí. Sí, aquí les he puesto 3 momentos. Esto es una empresa que tiene... Es curiosa, esto es un conglomerado de varias empresas. Entonces, ustedes ven en el 2018, 2019, no veo bien la fecha, era como que el Big Bang estalló, ¿no? Es un grupo no tan ordenado de empresas. El objetivo de esta empresa fue siempre tener foco al cliente como centro de la organización, un tema cultural, y que se decante en medir el NPS, el Net Promoter Score del cliente y la satisfacción del cliente. Entonces, lo primero que vimos es que cada empresa que componía este conglomerado, esta es una cadena de hoteles, que tenía su gerente general, tenían que alinearse hacia un centro, el centro corporativo, que es el que he marcado ahí con un círculo, que es este verde, aquí. Entonces, algunos hoteles estaban más alejados de ese centro, como por acá, otros mucho más cercanos, y se apreciaba que primero para que la cultura fluya debería haber un orden y debíamos identificar a estos agentes de cambio o líderes informales. Luego de pandemia, luego de los trabajos y las iniciativas de alineamiento y repetir, porque en la cultura la repetición es el ingrediente ideal, logramos que ya haya un centro corporativo y que cada hotel esté equidistante al centro corporativo, que es el que emanaba todo el tema de propósito, de transformación, todo el tema de cultura, el plan estratégico que se comparta. Y hace poquito nomás, la última medición que hemos hecho, lo que se ha logrado es que no solamente sean como penínsulas, ¿no? Donde están unidas por pocas personas, sino ya una integración mayor. O sea, la cadena de hoteles cada vez está mucho más unida al centro y se está formando ya una estrella, que ese es el ideal para algún tipo de organización, ¿no? Que tengan todas sus estrellas, sean parte ya del centro y haya una constante comunicación y sobre todo coordinación y trabajo en equipo para el logro. Lo bonito acá que en términos de resultados, el Net Promoter Score y los índices de satisfacción crecieron 30%, ¿no? No es poca cosa, y la rentabilidad 17%. Entonces, como que negocio es negocio, y nuevamente les digo, ¿no? Medir siempre de manera constante, hacer un tracking es lo ideal. Wow, qué súper interesante. La verdad que estoy enamorada de esta plataforma, me encanta. Voy a tratar de hacerles un resumen porque, wow, estoy con los maestros, son mis cracks de Latinoamérica. Me quedo con la también, siguiente. ojo, sí. Gracias. Me quedo con las siguientes reflexiones, ¿no? Lo más importante es identificar los pain points del negocio y de los clientes y de los prospectos. O sea, definitivamente, como decía Rafa, como decía Miguel, el primer dolor del negocio, ver hacia dónde vamos. En base a eso tenemos esta gran plataforma, ONA pasivo, ONA activo. En el tema de ONA activo es más cualitativo, es más para la parte de inspiración, determina más los cuellos de botella y bueno, no a todo el mundo le gustan las encuestas, pero ONA activo resulta muy, muy interesante. Como mencionaba Rafa, el ONA pasivo va más hacia la parte de los sistemas, la data, cómo interactúan todo ese tema de los correos electrónicos, todo lo de Microsoft, todo lo del tema del Slack, Google, etcétera, ¿no? Y lo que comentaba Miguel, y me encantó, porque prácticamente vimos 3 industrias, ¿no? Vimos la industria de banca y finanzas, vimos la industria de construcción y vimos ahorita ya con Jan el tema de la industria hotelera, ¿no? De hotelería, hospitality. Entonces, por ejemplo, en la parte de finanzas, pues había
tenía temas de carga de trabajo y eso les ayudó para ver cómo van a hacer el plan de sucesión. En el caso de la parte de la construcción, pues obviamente la gente de diseño, los ingenieros, los arquitectos hacían su tema separadísimos y la gente comercial por otro lado. Entonces ahí vimos todos los silos, ¿no? Los famosos silos organizacionales. Y en el tema que me encantó, la estrella, como dice Jan, en la parte hotelera, imagínense la riqueza que tiene esto para todas las industrias de lograr incorporar, en vez de que se vean todas esas islas alejadas por todo el planeta, se vaya haciendo esa integración de los equipos de trabajo. Y creo que lo más importante es que el tracking, ¿no? Me quedo, y fíjate que hoy aprendí eso, Jan, o sea, me encanta porque el tracking y la medición, no nada más de las ventas, no nada más de el ROI, o sea, sí, en los negocios tenemos que sonar y tiene que ser un bienestar económico también, pero el talento humano, el capital social y la gente es una de las cosas más importantes porque si no, no avanza la organización. Entonces, me quedo con esa riqueza y de verdad gracias por compartir esas experiencias, sobre todo que esto es real, los casos de éxito en Latinoamérica. Y también otra de las cosas que me encanta es que estamos creciendo a nivel de México, Centroamérica, Sudamérica, la gente de la TAM, estamos creciendo enormemente con esta nueva mentalidad, abiertos a la tecnología y a lo que es la inteligencia y lo famoso IA, ¿no? IA generativa, ¿no? Como le llamamos. Así es. No sé si me faltó algo, pero creo que eso es lo más importante. Perfecto, tu resumen. Muy buen resumen. Muy buen resumen, de hecho. Yo creo que nos vemos en una siguiente espacio para seguir profundizando y ojalá que muchos gerentes de recursos humanos, gerentes generales, aprecien este tema de analítica, que no es un tema técnico, es un tema de negocio. Esto va directamente a la vena, como hemos aprendido hoy día con todo el equipo, ¿no? Excelente, pues que tengan feliz semana. Acá en México le decimos ombligo de la semana. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Bye.